Hola, hijos de Matusalén, el personaje bíblico, no el Ron. ¡Ojo! ¿Están listos para que les esté completamente el cerebro? Aquí viene la pregunta. ¿Te gustaría ser inmortal? Hablo rollo vivir 300, 800, 8000 años. Con tiempo para aprender idiomas, tocar un instrumento, viajar por el mundo, ver ganar a México un mundial. Y claro, no envejecer, mantenerte como un papu ahí con salud, fuerte, joven, durante siglos. ¿No sería increíble? Pues tengo buenas noticias. Algo así, en teoría, es físicamente posible y biológicamente factible. Es más, en los últimos años se ha avanzado muchísimo y poco a poco está dejando de ser algo puramente de ciencia ficción. Y es esto justo de lo que hoy te voy a hablar. La nueva película de Charlize Theron, una película de acción que gira, por cierto, alrededor de este tema, la inmortalidad. Unos seres no solo inmortales, sino también indestructibles, despiertan el interés de la codiciosa industria farmacéutica. Y esto dispara una trama muy interesante con una reflexión que se queda abierta. ¿Es un premio o un castigo la inmortalidad? Pues en la vieja guardia hay mucho movimiento, mucha acción y un papelón el que se echa esta mujer, Charlize Theron, que aunque ella no lo sabe, sí, somos novios y me voy a casar con ella. Pronto, porque la amo. Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, estira las extremidades de tu cuerpo, rejuvenece las células de tus órganos, abre bien poros, poruelos y poretes, ponte cómodo. Papi Santa Olaya te lo cuenta. Be ready because you are going to flip it. ¡Tío! Pues con esta película de fondo vamos a responder a la gran pregunta. ¿Es posible conseguir la inmortalidad? Pues vamos con ello. Y por cierto, quédate hasta el final porque hay un anuncio muy interesante. Es uno de los grandes sueños de la humanidad, lograr la eternidad. Y no solo eso, también la eterna juventud, llegando a ser uno de los grandes objetivos de una de las ciencias más tempranas, la alquimia. Y fueron mitos, rituales, brujería y poco más durante miles de años. El reloj biológico parecía resistirse para siempre a los deseos del ser humano. Y esto fue así hasta el siglo XXI. Los terribles avances en biología, medicina y genética abren la puerta al sueño dorado de la humanidad. Pero esta vez basado en evidencias, en ciencia. Hoy no es ninguna locura imaginar que nazca pronto un ser humano virtualmente inmortal. Es más, algo así podría ocurrir antes de acabar el siglo. Hablamos de una combinación de logros en distintas áreas de la ciencia. ¿Será así como lo consiguen en la película? Donde los personajes, incluida mi amada, consiguen mantenerse jóvenes a pesar del paso de los años. ¿Será esto posible? Pues ponte cómodo que te lo cuento. Pero como siempre, empecemos por el principio. Lo vemos como algo natural, el tiempo pasa y se notan nuestros cuerpos. Salen arrugas, nos cansamos más, se estropea el oído, la vista, empiezan los dolores en la espalda, las dificultades, las enfermedades y finalmente, de forma inevitable, la muerte. A este proceso lo llamamos envejecimiento y nos parece tan natural como inevitable, pero a nivel biológico. ¿Qué está ocurriendo? Pues todos nosotros estamos formados por órganos, estos por tejidos y a su vez estos por células. Ellas, las células, son el componente mínimo de la materia viva, la materia que nos forma. Es decir, estamos formados por una especie de ladrillos mínimos, son las células. Y aunque entender de forma completa cómo funciona una célula es algo muy complejo, muy complicado, podemos simplificarlo al máximo para nuestro fin. Entender el proceso de envejecimiento. Todas las células de nuestro cuerpo siguen un funcionamiento muy básico, toman elementos del entorno y la procesan para conseguir energía y realizar una función. Si es una célula del ojo, pues ver, si es de la piel, pues proteger, si es de la sangre, transportar nutrientes. Y para realizar adecuadamente todas estas tareas, las células en general cuentan con una molécula muy importante, el ADN, que mayoritariamente se encuentra en el núcleo celular y que da las instrucciones para que la célula haga su tarea. Pues a través de la copia de esta molécula y todos los elementos de la célula se consigue esta función fundamental, la de mantenernos jóvenes. Es lo que se llama la multiplicación celular. Así es, las células van muriendo y regenerándose continuamente, haciendo copias de sí mismas una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Pues que estas copias no son perfectas. Continuamente aquí y allá se van produciendo errores. Muchos de ellos pueden ser subsanados por los mecanismos de reparación celular con los cuales cuenta la célula para la reparación de estos fallos. Pero algunos de los fallos escapan a la reparación. Fallos que se van acumulando una y otra vez según se van haciendo más y más copias. Es a la acumulación de estos errores a lo que se le llama envejecer. Y acumular estos errores lleva al deterioro de nuestros cuerpos de forma muy rápida, porque es un proceso que se retroalimenta. Es como una bola de nieve en caída ladera abajo. Por un lado, porque hay muchos sistemas bioquímicos en la célula que son en cascada.
Es decir, que un problema al inicio afecta a otros elementos que conforme van pasando se relacionan entre sí y esto se amplifica muchísimo. Por otro lado, porque los sistemas encargados de reparar errores también envejecen. Así que en definitiva, cada vez los errores son más frecuentes y es más probable que ocurran fallos críticos. Es como perdemos la vista, la memoria, la velocidad. Nos estamos haciendo viejos. Y todo por la pinche segunda ley de la termodinámica. Nuestros cuerpos se mantienen en funcionamiento por la actividad celular, que en última instancia no son más que reacciones químicas donde entra en juego la acumulación y liberación de energía. Es decir, la célula funciona básicamente como una fábrica o como un motor. Día tras día se repiten las mismas operaciones, desgastándose, deteriorándose por su uso, pues como una lavadora, una nevera o tu coche. Desgaste por uso, entropía, algo contra lo que no se puede luchar. La segunda ley de la termodinámica. O sí, porque en la segunda ley de la termodinámica hay un pero que nos puede salvar del envejecimiento natural. La ley nos dice que la entropía del universo siempre crece. El motor tiene siempre más desgaste sí o sí. Pero realmente esto ocurre a nivel global, a escala cósmica. La suma de la entropía de todos los sistemas siempre tiene que crecer, lo cual nos permite un pequeño resquicio por el que colarnos. Sí, en un sistema particular la entropía puede bajar a costa de que suba en otro, de tal manera que el total, la suma, sea siempre positiva. La física lo permite, pero ¿y la biología? ¿Hay alguna forma de detener este deterioro? La respuesta, por sorprendente que sea, es sí. Hoy se trabaja en muchas vías con este mismo fin, detener el desgaste de nuestras células. Una vía es la genética. Estudios con animales han revelado que ciertos genes están relacionados con el envejecimiento. Y los resultados han sido positivos. Trabajando con poblaciones de Drosophila melanogaster, la mosca de vinagre, que por cierto es un modelo de experimentación animal muy utilizado, se ha conseguido mediante la manipulación genética doblar la edad de estos bichillos, al descubrir genes importantes en el envejecimiento de estos animales. El problema es que es difícil identificar y asociar a genes individuales en el ser humano el proceso del envejecimiento. Y aunque hay herramientas muy prometedoras como CRISPR, este tipo de mecanismos o técnicas también presenta serios problemas morales. Pero por suerte, para esta historia de la inmortalidad, la genética no es la única salida. Un camino más esperanzador es trabajar a nivel de células madres. Hemos dicho que el envejecimiento es la acumulación de errores por desgaste. ¿Y tú qué haces cuando algo se te desgasta? Por ejemplo, tu móvil, porque se ha quedado viejo. Pues te compras otro, si es que tienes dinero. Sí, la sustitución. Y esto es algo que lo permite hacer un tipo muy particular de células. Son las células madre. Las células de tu corazón o de tu cerebro son muy distintas, no se parecen prácticamente en nada. Bueno, en algo sí, en dos cositas, que ambas tienen exactamente la misma molécula de ADN y también que ambas vienen de una misma célula primigenia que posteriormente se especializó para dar lugar a estos dos tipos de células, del cerebro y del corazón. Sí, todas las células de nuestro cuerpo provienen de una célula maestra, es la que se llama la célula madre. ¿Y es posible conseguir estas células madre en humanos? La respuesta es sí. Y también es posible con ellas criar células de cualquier órgano. Pues bien, ya lo tenemos. Podríamos usar células madre para ir reponiendo las células que se vayan deteriorando por el uso de los distintos órganos. Estaríamos continuamente, completamente renovando la maquinaria. Así nunca envejeceríamos. Y hay más pistas. Actualmente la técnica más estudiada que permite alargar la vida es lo que se conoce como la restricción calórica. Sí, zampar menos. Y esto es algo que se ha visto en muchos estudios y muchas especies, como paramecios, moscas, pequeños mamíferos e incluso monos. Y comienzan ahora a hacerse estudios serios con humanos. Y en todos ellos se ha observado lo mismo. Si reduces tu ingesta en un 30%, no solo los animales bajo estudio vivían más tiempo, sino también lo hacían con mejor salud, menos probabilidad de enfermarse, por ejemplo, por cáncer. El motivo de todo esto sigue siendo un gran misterio. Por un lado, se plantea que comer únicamente 2 veces al día activaría mecanismos de autofagia, que significa literalmente comerse a sí mismo, y es un proceso celular que se lleva estudiando décadas. En este contexto, se cree que la célula fagocitaría elementos propios que la están perjudicando. Vamos, como que se haría una autolimpieza. Por otro lado, se ha visto que en la restricción calórica se activan unos genes que producen las sirtuinas, un grupo de proteínas que también están detrás de los beneficios de esta restricción. Pero atento que aquí viene lo importante. Ahora sabemos que hay una molécula, el resveratrol, que también induce la producción de esta otra, las citruinas,
por lo que una futura terapia de rejuvenecimiento podría involucrar esta molécula. Un resveratrol que, por cierto, se encuentra en las uvas. Y finalmente tenemos los telómeros. Nuestro ADN está ordenado en varios grupos como si fueran tomos de una saga de libros, como Harry Potter, y cada tomo es un cromosoma. Pues en las extremidades de cada uno hay unas estructuras moleculares denominadas telómeros, que en cierto modo funcionan como las tapas de los libros, protegiendo las páginas del interior. Ahora, por cada copia que se hace de la célula, estos telómeros se van recortando, hasta que cuando se consumen, la célula se muere. ¿Se podría entonces alargar la vida de una célula teniendo esto en cuenta? Pues sí, bien fácil, solo habría que alargar los telómeros. Si se hiciera continuamente, las células serían inmortales. De hecho, esta es una de las estrategias que hacen los tumores para sobrevivir y la que los vuelven tan peligrosos. Las células tumorales alargan sus telómeros, con lo que consiguen dividirse sin límite y se acumulan, dando las consecuencias terribles que ya todos conocemos, en lo que denominamos un cáncer. ¿Podría entonces alargarse los telómeros de forma artificial para aumentar la vida de las células? La respuesta es sí, pero habría que tener mucho cuidado. Precisamente, la muerte celular, también conocida como apoptosis y disparada por el acortamiento de los telómeros, tiene la función de evitar la multiplicación abusiva de células que da lugar a los tumores. Sin ese control celular, la probabilidad de desarrollar un cáncer se dispararía. Algo muy peligroso. Y en la película, ¿qué es lo que tenemos? Pues posiblemente allí la inmortalidad se ha conseguido siguiendo una combinación de todas estas técnicas a la vez y posiblemente alguna más, evitando la acumulación de errores y reforzando los sistemas de reparación, posiblemente usando proteínas y otro tipo de moléculas vinculadas a esta reparación celular, junto con una cierta ingeniería de tejidos basada en células madre, modificando de un modo seguro genes que pueden estar asociados a la longevidad, con una operación completa sobre el cuerpo, no solo rejuveneciendo órganos en concreto como el cerebro, los pulmones o el sistema inmune, pero también será importante realizar tareas en puntos muy concretos, cosas muy sensibles como limpiar venas o arterias, para así evitar infartos, por ejemplo. También vamos a necesitar una solución inteligente a enfermedades asociadas al envejecimiento, como el Alzheimer o el cáncer. Y también será seguramente vital usar potentes técnicas de diagnóstico precoz. Todo esto, como no puede ser de otra manera, también acompañado de un estilo de vida sano que disminuya el desgaste celular. Y por supuesto, apoyando los sistemas sanitarios y la investigación científica, pues también. Pues ahí lo tenemos, un cóctel futurista para conseguir el ansiado deseo humano, el sueño eterno, alcanzar la eterna juventud. Por cierto, todo esto explicaría que alguien no envejezca y por lo tanto no muera por causas naturales, lo que ocurre por ejemplo con el caso del personaje de Charlize Theron, pero sería absolutamente ineficiente, insuficiente para explicar esto. Mother? Let's just say we're very hard to kill. Esto solo se puede explicar con magia. Y a partir de esto quedan preguntas pendientes, tan importante como las anteriores o más. ¿Dónde están los límites éticos? Sí, estas terapias serán al menos en principio muy caras, por lo que surgirán fuertes diferencias sociales. ¿Queríamos ir en esa dirección? Es más, ¿seríamos más felices si alargáramos nuestras vidas? ¿O en cambio la vida se volvería aburrida, anodina? ¿Perderíamos la ilusión por hacer las cosas? Un debate muy interesante, muy intenso, como el que voy a tener al respecto con Rocío en un directo en Twitch, que será el próximo miércoles día 15. Hablaremos de la película de Netflix, de la inmortalidad, habrá juegos y mucho más. Que por cierto, Rocío de la Gata de Rendinger acaba de subir a su canal un vídeo a propósito de esta misma película. Vayan corriendo a verlo. No lo olvides, el día 15. Dejo por aquí abajo toda la información. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Pues ahora darle mucho al coco, que quizás seas tú el próximo Matusalén, no sé. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.